Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer mundo. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, este momento damos la bienvenida a Sebastián Palacios. Él es candidato de la Alianza Creo Suma, listas 21-23, y encabeza el distrito sur de la ciudad capital. Sebastián, fuera de micrófonos, decía, ¿por qué los jóvenes de pronto se empiezan a involucrar en política? ¿Por qué usted decide aceptar el reto de ser candidato a la Asamblea Nacional por el distrito sur? ¿Qué tal, Claudia? Buenos días a todas las personas que nos están viendo. Primero, enviar un cordial saludo de parte de la Alianza Creo Suma a todos los radioescuchas y quienes nos ven también por la televisión y el internet. Los jóvenes estamos incursionando en la política. Nosotros creemos que ya no somos solamente el futuro, somos el presente y somos quienes van a tomar las decisiones por el futuro de nuestro país. De mi parte y de la Alianza Creo Suma estamos convencidos en que el país necesita un cambio. Nosotros estamos luchando por ese cambio que tiene que nacer desde cómo se hace política en el país. Yo estoy como candidato a la Asamblea para el Distrito Sur por la Alianza Creo Suma y estoy seguro y vamos a luchar para que cuando el 18 de febrero, que sean las elecciones, el 19 de febrero, perdón, que sean las elecciones y que ganemos un curul en la Asamblea, cambiemos todo ese desprestigio que existe hoy por hoy en la Asamblea. ¿Qué propone usted para la Asamblea? Hemos dialogado con el candidato Lazo, hemos dialogado con el candidato vicepresidencial Andrés Páez y con otros candidatos a la Asamblea. ¿Cuál es su propuesta específica para la Asamblea? Tomando en cuenta que ustedes legislan y fiscalizan. Nosotros, desde la Asamblea, por ser justamente una propuesta joven, una propuesta nueva, una propuesta fresca, queremos trabajar con el público joven. Yo he conversado con muchísimos jóvenes, sobre todo en el sur de Quito. Yo tuve una trayectoria en el municipio en gestión territorial, por lo tanto visitamos barrios, conversamos con la ciudadanía y los jóvenes están preocupados de dos cosas específicas, Claudia. En primer lugar, nos piden plazas de trabajo. Para los jóvenes hoy por hoy se les hace muy complicado el conseguir un trabajo. Cuando van a una empresa les piden 2, 3, 4 años de experiencia. Y obviamente al ser un joven recién graduado no van a tener experiencia para el trabajo. Nos piden trabajo. También están preocupados por la falta de libertad para elegir la carrera universitaria. Los jóvenes hoy por hoy se sienten obligados, se sienten oprimidos, ya que queriendo estudiar una carrera universitaria, el gobierno les está obligando a través de la ley de educación superior a estudiar una carrera que no necesariamente es la que ellos quieren. Es esos dos temas, o son esos dos temas en los que yo, Sebastián Palacios, de llegar a la Asamblea, que yo estoy seguro que sí lo vamos a hacer, voy a trabajar en esos temas específicamente. Llevan también de la línea del gobierno en caso de que ganen las elecciones de Guillermo Lazo. Sí, ellos también hablan muchísimo del 1.000.000 de empleos a lo largo de estos 4 años. ¿Cómo apoyar en la Asamblea? Usted, me imagino, habrá revisado qué leyes están pendientes o qué leyes deben ser modificadas para garantizar seguridad jurídica y posibilidades de inversión que redunden en empleos. ¿Cuáles son las leyes que usted piensa deben ser analizadas, reevaluadas o presentadas en el seno de la Asamblea? Sí, exactamente, Claudia. Tenemos la propuesta de Guillermo Lazo de generar 1.000.000 de empleos en 4 años. Nosotros, desde la Asamblea, vamos a trabajar en 2 temas específicos con respecto a esa propuesta. Y obviamente, fijándonos en que los jóvenes puedan acceder a trabajos.
En primer lugar, es necesario establecer incentivos desde la Asamblea para que los trabajadores para que las empresas puedan contratar trabajadores jóvenes. Incentivos como, por ejemplo, que si es que una empresa contrata más de 10 trabajadores jóvenes, pueden deducir el doble del impuesto de la renta. Hoy por hoy se deduce solamente de 10 trabajadores, que las empresas pueden deducir de 20 trabajadores, de tal forma que con incentivos las empresas puedan contratar público joven. Además, vamos a trabajar en una ley del primer emprendimiento. Los jóvenes están con ganas de emprender. Hoy por hoy cada vez menos quieren pertenecer a una empresa, sino emprender en su propio negocio. Nosotros desde la Asamblea vamos a emprender la ley del primer emprendimiento para que los jóvenes tengan acceso a su propio negocio y desarrollen así más empleo. Guillermo Lasso ha planteado que no necesariamente el empleo se va a generar desde el gobierno, sino que el empleo se genera desde los ciudadanos, desde los microempresarios, desde los agricultores, que teniendo acceso al crédito, y ese es otro de los temas en los que vamos a trabajar, crédito al 1% de interés por 30 años, jóvenes empresarios, jóvenes emprendedores, jóvenes agricultores también, porque estamos hablando de áreas rurales y urbanas, puedan tener acceso a su primer empleo y a su primer emprendimiento. ¿Qué nos puede decir Sebastián de su vida y trayectoria para que la ciudadanía sepa quién es Sebastián, de dónde nace, cuál es su formación, además de las ofertas que está planteando para la campaña? Bueno, Sebastián Palacios es un joven comprometido con Quito, comprometido con el Ecuador. Yo tengo una trayectoria deportiva, Claudia. Desde los 7 años yo fui ciclista, siguiendo una tradición familiar de ciclistas desde mi abuelo, desde mi padre. Siempre hemos basado nuestra vida en el deporte. Gracias al deporte yo he podido viajar, yo he podido conocer otras personas, otras culturas y tener una visión más amplia. Además, el deporte me enseñó siempre a plantearme retos, a ser una persona disciplinada, a caerme y a volver a levantarme, y eso yo lo he utilizado en todas las actividades de mi vida. En cuanto a mi formación académica, yo estudié 2 carreras universitarias, estudié finanzas, relaciones internacionales, y hace poco culminé un máster en negocios internacionales. En cuanto a lo profesional, he trabajado tanto en la empresa privada como en la empresa pública. Mi último trabajo, hasta hace poco, estuve en el municipio de Quito, como le comentaba. En el municipio fui director metropolitano de gestión de territorio y en esta dirección trabajé mucho con la gente. Yo desde el inicio me planteé en que no iba a ser un trabajo de escritorio, sino un trabajo en los barrios. Es así que promoví proyectos como por ejemplo el de las megamingas en los barrios de Quito. Sobre todo en el sur de Quito hicimos en un año más de 100 megamingas. Esto básicamente es un apoyo del municipio con maquinaria a las mingas que son organizadas por la ciudadanía, de tal forma que fomentemos los valores como la solidaridad, el trabajo en equipo y esa unión barrial que es necesaria para desarrollar los barrios y también desarrollar la ciudad. Todos temas interesantes. Lo que queremos, amigos de Radio Sucesos y Telesucesos, es que ustedes conozcan los candidatos, conozcan las ofertas que están presentando, pero también su trayectoria. El día de hoy hemos dialogado con Sebastián Palacios. Recordamos que eres candidato que encabeza la lista del Distrito Sur en el Distrito Metropolitano de Quito y que está representando a la Alianza Creo Suma, listas 21-23. Así es que gracias a Sebastián Palacios por estar con nosotros. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el doctor Luis Calero sobre temas petroleros y energéticos, que son una de las formas más importantes de trabajo en el Ecuador y de recursos hacia el Estado ecuatoriano. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma.
Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Precisamente damos la bienvenida al doctor Luis Calero. Hay varios temas, doctor Calero, que hemos vivido como país, pero también está viviendo la opinión pública mundial. Cuando se da la reunión de la OPEP y países que no son parte de la OPEP también deciden recortar su producción de crudo. ¿Cómo va a apoyar esto para que mejore el precio del crudo, se mantenga en los niveles que se alcanzaron sobre los $50 durante estos días? Ecuador también se ha comprometido a disminuir su producción, es una producción marginal lógicamente, pero el mundo entero está generando un acuerdo para reducir y mejorar el precio del crudo. ¿Cómo analiza esta situación? Buenos días, gracias por la invitación. A ver, primero habría que establecer como premisa que este es apenas uno de los varios elementos que configuran la determinación del precio internacional del petróleo. Nosotros podríamos hablar de oferta y demanda física de petróleo. Por un lado, una de las principales leyes del mercado. Son dos elementos, oferta y demanda física de petróleo, es decir, los consumidores finales, los refinadores. La otra es la oferta y la demanda de contratos de petróleo. Eso se maneja en los mercados financieros. No tiene nada que ver con las necesidades de consumo de petróleo. Eso tiene que ver con los requerimientos financieros, yo diría con la especulación financiera a nivel internacional, porque no hay que olvidarse que el petróleo es un commodity, es decir, es un bien cuya producción futura es susceptible de ser vendida por anticipado. Esos son los contratos de futuros. Eso tiene una incidencia fundamental. Entonces son dos elementos adicionales. Primero, oferta, demanda física. Segundo, oferta y demanda de papeles de petróleo, de barriles de papel que denominamos algunos. Y en tercer lugar, sería luego estos dos bloques. Tendríamos la situación del dólar, el dólar más fuerte o menos fuerte, y también el crecimiento de la economía mundial. Esos son elementos que determinan el precio final. Entonces aquí lo que estamos considerando es apenas uno de esos elementos, que es la oferta física de petróleo desde el punto de vista de unos actores, inicialmente miembros de la OPEP, que decidieron reducir en alrededor de 1.200.000 barriles diarios, y se han sumado unos actores, unos exportadores no OPEP, que han decidido más o menos un recorte en el orden de los 580.000 barriles diarios. Es decir, que una sumatoria que nos daría alrededor de 1.780.000 barriles diarios de petróleo, que han decidido que desde enero del próximo año se produciría menos. De todas maneras, lo que hay que considerar es cuál ha sido hasta este momento la sobreoferta. Y entonces, si nosotros consideramos, porque existe distinta información. ¿En base a qué determinan que se comercialice o se produzca 1 millón o 2 millones menos de barriles? ¿Cómo es el análisis de la sobreoferta que usted menciona? ¿Cuánto crudo en exceso se ha estado comercializando en el mundo? Hay varios datos, pero asumamos que está entre 2 y 2,5 millones diarios de sobreoferta, es decir, hay una mayor producción que la demanda. Y eso en el mercado se establece a través de la contabilización de los contratos petroleros y de la información que emiten los propios gobiernos y las empresas petroleras. Entonces, si nosotros partimos de que existe un superávit, una sobreproducción, una sobreoferta de 2.5 millones, y la reducción va a estar en el orden del 1.8 millones de barriles, todavía tenemos unos 700.000 barriles diarios, ¿no es cierto?, que existirían como sobreoferta. De todas maneras, no quiero minimizar. Es importante, La adhesión hablar de es adhesión importante, diaria pero no es suficiente.
no es suficiente. Pero pese a esto, a que no es suficiente, es importante, pero no es suficiente, los precios subieron. Y también quisiera que nos explique qué ocurre con los barriles de papel, las negociaciones de contratos, que ya es la especulación financiera frente al petróleo en el mundo entero. Sí, subieron, pero lo que tenemos nosotros que mirar es el promedio anual. ¿Qué va a suceder? Porque hay unos picos altos, unos picos bajos y nosotros comenzamos a actuar en función de eso. No dormimos, nos estresamos y tenemos serios problemas para las decisiones. Que no nos entusiasmen los picos altos y que no nos depriman los picos bajos, digo con frecuencia. Hay que ver el horizonte por lo menos en el año. Sí, pero si el pico bajo dura 3 meses, como nos pasó, o 4 meses, ya no es un pico. Ya no es un pico. Es una tendencia. Sí, lo que sucedió acá. Pero obviamente que sí. Y cuando no se adoptan medidas con sensatez y con responsabilidad y con esta previsión, obviamente que sí. Una de las lecciones fundamentales de esto es que deberían los gobiernos en su momento adoptar unos precios referenciales del petróleo mucho más realistas, mucho más cautos y modestos. El precio referencial que más importa en el Ecuador es el que se pone como referencia en el presupuesto general del Estado. Si pensamos en el año que estamos terminando, ¿cuál fue el precio referencial? ¿Se cumplió o no se cumplió entre picos bajísimos y que algo subiera? Estamos hablando de $36. De 36. $36. Los $36 se van a ajustar más o menos. O sea, va a cumplirse. Va a cumplirse. Entre los 20 y los 50, entre principios y fines. Va a cumplirse, creo yo, esta previsión presupuestaria de los $36. Y además se mantiene el mismo presupuesto. Y vamos a tener hasta mediados del próximo año. Y digo yo, recomiendo que de todas maneras el próximo gobierno, aún con la posibilidad de hacer un ajuste presupuestario, luego porque tiene esa potestad constitucional, debería mantener el mismo precio. $36. Y deberían ejercerse todas las acciones, realizarse todas las acciones necesarias para crear un fondo. Yo digo, este debería ser el punto de inflexión. ¿Cómo lograr cambiar lo que nos han dicho a lo largo de 10 años, que no es bueno tener un fondo? Se desarticularon los fondos FAIREP y todo lo que teníamos antes, 12 años o 10 años atrás, y cómo volver a tener la idea de tener un fondo de reserva de protección para prever problemas que pueden venir a futuro. Esta cruda realidad que acabamos de pasar, que estamos pasando, esta crisis, debería llamarnos entonces a la reflexión de que era necesario contar con unos fondos, ¿sí?, para poder suplir, para cubrir la baja en el precio internacional del petróleo. Entonces yo digo, podría considerarse esta como una oportunidad, como un punto de inflexión para que la planificación económica del país, los planes de desarrollo prevean un máximo de $36 para el presupuesto como ingresos, para calcular el presupuesto, los ingresos del presupuesto del Estado, y todo lo que excediera de esos $36 fueran a un fondo. ¿Sí? De igual manera, debería establecerse cuánto de la producción de petróleo debe continuar alimentando al presupuesto del Estado. ¿Cómo planifico eso? Si tengo varios huecos fiscales, si tengo un presupuesto de tanto y tengo un déficit de tanto y tengo que pagar las deudas y tengo que pagar los sueldos y están dentro de un déficit muy grande que tiene el presupuesto general del Estado de varios millones de dólares, ¿cómo puedo guardar si tengo un déficit por el otro lado? Sí, lo que habría que tener en primer lugar cuál fue el origen del déficit, la causa del déficit. Si por un lado decimos, sí, es evidente que una reducción de los precios internacionales del petróleo, pero por otro lado sí tenemos la incursión en obras. Sí, pero si usted nos dice, el promedio se cumplió, es decir, dentro del presupuesto, se de $36 se toma el año 2016, hemos estado en ese promedio. Sí, o sea, se cumplió, pero no se cumplieron las decisiones gubernamentales sujetadas a ese precio, porque habría que ver cuánto se está debiendo, y ese es un punto fundamental, cuánto se está debiendo a los proveedores y a las empresas contratistas petroleras. ¿Cuántos miles de millones de dólares deben las empresas públicas y no solo en el sector petrolero? Y ese es un tema que no está reflejado en las cifras, ni siquiera en las referenciales de deuda externa. Ese es un problema gravísimo y debió haber ya la Asamblea Nacional, alguna asambleísta debió haberse condolido con el país y debió haber llamado al gerente de Petroamazonas, por ejemplo, para que explique y diga cuál es la real deuda que tiene Petroamazonas con sus proveedores y con los contratistas. Entonces, una cosa es haber establecido $36
que los ingresos efectivamente vayan a estar en el orden de los $36, y otra cosa, habernos gastado mucho más de los $36 por un lado, y por otro lado no haber cumplido las obligaciones que estuvieron previstas con los $36. Lo que usted recomienda, ¿cómo guardo si lleva a las empresas contratistas? ¿Cómo guardo? Obviamente que tiene que hacerse un plan de pago. Obviamente, esta es una idea macro. Yo no le puedo en este momento describir un plan, ¿no es cierto?, para solucionar la crisis. Los candidatos deben tener diseñado un plan para solucionar la crisis fiscal. Hay varios temas. Cuando usted hablamos del precio del crudo, esperamos que haya más estabilidad del 2017. ¿Cómo mirar, evaluar y planificar lo que se debe hacer en la producción de petróleo en el Ecuador? Usted dice, tenemos empresas contratistas, el próximo gobierno, cualquiera que esté fuera, va a heredar las deudas. ¿Cómo evitar paralizar la producción y cumplir con la palabra que el Estado dio, no importa cuál fue el gobierno? Uno de los efectos fundamentales y quizás el más positivo de estas reducciones de la producción a nivel tanto de países de la OPEP como de países no OPEP es el hecho de que se puede visualizar o avisorar una estabilidad en los precios. Una cierta estabilidad en los precios, que siendo de $50 más o menos como está previsto, por ejemplo, para 2017 y 2018, tanto la Oficina de la Administración de Información de la Energía de los Estados Unidos como la propia Agencia Internacional de Energía prevén, ¿no es cierto?, estos precios entre 2017 y 2018, que van a estar alrededor de $51 y $52 para el caso del WTI, ¿no es cierto? Entonces, una estabilidad, una proyección en función de eso es lo que debería hacerse. La producción petrolera, que yo en algún momento decía, hay que mirar, hay que fijar un horizonte de 20 años, de 30 años, qué es lo que la sociedad ecuatoriana quiere, cuánto quiere que duren sus recursos no renovables. Sin embargo, cada día existen inventos que producen escalofrío. Cuando comienzan a establecerse mecanismos para sustituir al petróleo como un combustible, como un elemento de generación de energía. Hay desde micros eléctricos hasta todo el mundo, sí. Pero también tenemos que pensar en qué consiste la industria petroquímica. El petróleo está casi en todo lo que tenemos o usamos. Son cientos de miles de productos. Entonces hay otros elementos ahí que, aunque se cambie el uso, que lógicamente mucho más se utiliza para combustibles, pero hay otras líneas en donde el petróleo está presente. Más del 60%. Cerca del 70% del consumo del petróleo es para generación de energía. El saldo para productos y subproductos de la petroquímica, que por ese lado también ya van existiendo sustitutos. Entonces, a lo que voy es que en definitiva, como ecuatorianos, una explotación intensiva con los cuidados ambientales correspondientes, pero para guardar el dinero, para cumplir el precepto constitucional, ¿no es cierto?, de una explotación considerando la responsabilidad intergeneracional, porque las actuales, nosotros no deberíamos consumirnos lo que les corresponde a nuestros hijos y a nuestros nietos. Eso hay que cuidar. Una pregunta, si el WTI, el crudo marcador, está en 50, ¿cuánto recibe el Ecuador por cada barril? Porque hay el castigo, hay nuestras historias y a veces eso no nos da claridad de cuánto recibe el país por la venta de crudo. Ese es un albur. Mire, en los contratos estos denominados de preventa se han establecido valores fijos como diferencial en alrededor de $8, me parecen algunos contratos. Sin embargo, aquel mercado en algunos momentos ese diferencial lo baja a $2. ¿A qué se debe fundamentalmente? A una mayor demanda de este tipo de crudo nuestro, un crudo semipesado el nuestro, un crudo con un porcentaje de azufre considerable que para determinadas refinerías no es muy apetecible, pero tratándose de refinerías de alta conversión, el procesamiento de este crudo rinde, ¿no es cierto?, con mayor eficiencia que en refinerías de mediana conversión, como por ejemplo la refinería de Esmeraldas, que apenas es una de mediana conversión. Entonces son estos factores, estos elementos, inclusive hay factores estacionales, que son los que determinan. Este rato está comenzando un duro invierno en los Estados Unidos, y eso para las esculturas de hielo en Varsovia, con temperaturas mucho más abajo de cero. Usted ya llegó a Varsovia y apenas me quedo en España todavía. Usted va mucho más para allá. No, yo digo en Estados Unidos, que es nuestro mercado, la costa oeste de los Estados Unidos es un mercado natural, diríamos, para el Ecuador. El invierno está pegando duramente, ¿no es cierto? Y eso modifica los comportamientos de la oferta y demanda de derivados del petróleo. Entonces son estos elementos los que determinan o determinarían el diferencial.
Pero para nosotros, históricamente, en los últimos años hemos estado hablando de alrededor de $8 el diferencial. Y el de tal manera que cuenta en el presupuesto, el precio del barril de crudo del presupuesto. Ya considera ese diferencial. Ya considera ese diferencial. De tal manera que si en promedio va a estar en el año 2017 el crudo en $52, el WTI, nuestro marcador, y seamos un poquito menos optimistas, en $50, eso significa que máximo nosotros deberíamos estar considerando $42 para nuestra proforma presupuestaria. Pero no me voy a desdecir, yo planteo que continúe manteniéndose los $36 y todos los excedentes, los excedentes de ese precio vayan a un fondo que debería institucionalizarse de manera inmediata con un nuevo gobierno. Es que son cifras importantes. Si uno piensa que producimos más de 500.000 de barriles por día, si uno piensa $1 más, el país recibe $500.000 diarios más. O sea, y uno va multiplicando y se da cuenta que se pueden tener ahorros importantes o pagar a los proveedores que usted dice se les está debiendo. Claro. Hay un tema también que se ha tratado mucho estos tiempos, es el tema de la refinería de Esmeraldas. ¿Usted cómo ve la repotenciación? Hay muchas críticas. Ayer estuvo aquí Clever Jiménez y decía, la primera oferta fue de $180 millones y acabó costando más de $2.000 millones. ¿Qué pasó con este tema? Sí, a ver, la refinería de Esmeraldas, la rehabilitación. O la repotenciación, no sé cuál es el término correcto. Hay rehabilitación, repotenciación, modernización, etcétera. Algunas son. En definitiva, la refinería que entró en operación hace ya 40 años, como 40 años que entró en operación la refinería, como cualquier otro elemento mecánico, requiere de mantenimiento. O humano, los años pasan. También, no sé a qué se refiere, no sé a quién se refiere. ¿No es cierto? Requieren mantenimiento, requieren sustituciones de partes importantes de piezas, y es el caso de la refinería de Esmeraldas, que se había estado postergando. Era ideal, antes de este gobierno ya existía un plan de rehabilitación, de repotenciación, de modernización, como quieran llamar. Sin embargo, se han manejado varios presupuestos. Lo que, por honestidad intelectual, tiene que hacerse es un análisis en qué consistía un proyecto, en qué consistieron los sucesivos proyectos. Pero de todas maneras, una repotenciación global fue calculada en muchísimo menos de lo que las informaciones tanto de la Contraloría como de alguna prensa, de algunos periodistas como Fernando Villavicencio, que han hecho investigación, ¿no es cierto?, han establecido sobre los $2.200 millones. Pero los proyectos iniciales revelan cifras sustancialmente inferiores, y ello permite una interpelación al sistema de planificación, porque no es posible. Asumamos que eran $800 millones el proyecto de modernización de la refinería, una modernización global, 800 millones. ¿Por qué tiene que costar o terminar costando casi 3 veces más? 3 por 8, 24 serían 2.400 millones. Inferiores, y hasta acá se multiplica por 10 los montos. Sí, ahora, sí, la sí. refinería repotenciada ya está funcionando bien, es otra pregunta. ¿Valió la pena la inversión? Hay reportes de igual manera de que la FCC, que es la principal unidad de procesamiento que permite obtener productos como el diésel, etcétera, no está funcionando adecuadamente. La capacidad como tal de 110.000 barriles no se modificó, no era objetivo, no era una ampliación. Algunos confunden, no era una ampliación. Sí, hay confusión porque se habla de repotenciación, uno piensa que va a incrementar la producción, no es ampliación, se mantiene igual. Lo que se incrementaba internamente era la producción de derivados livianos, porque normalmente la planta producía derivados pesados, ¿sí? Como el fuel oil, el búnker, perdón, ¿no es cierto?, que permite generar con mezcla de diésel el fuel oil, que es combustible para embarcaciones marítimas, para fábricas, ¿sí?, que es un combustible pesado. Pero el diésel, que nos sirve para, por ejemplo, el transporte, fundamentalmente el transporte, la producción era menor. Entonces, con esta repotenciación, con esta modernización, lo que se pretendía era que estas unidades generen más cantidad de derivados livianos y menor cantidad de derivados pesados. Porque los livianos nosotros importamos diésel, importamos naftas de alto octano para mezclarle con nuestras gasolinas y obtener la de 82 o 92 octanos, que además ya fueron bajadas por resolución de la ARS
y lo que significa mayor contaminación en el medio ambiente. Es decir, todavía hay que aclarar varios temas. Muchísimo. Queremos agradecer al doctor Luis Calero. Bueno, hemos hablado de dos temas. El precio mundial del crudo nos ha dado varios argumentos, que básicamente hay 4 factores que están involucrados: oferta y demanda, el juego de los papeles, lo que él dice, barriles de papel en las grandes financieras del mundo, pero también qué ocurre con el clima, qué ocurre con la situación global y también qué ocurre con el precio del dólar, para que sepamos efectivamente durante el 2017 qué ocurrirá con el precio del barril del crudo. Se habla, de acuerdo a las proyecciones, que estará en torno a los $50. Él recomienda que en el presupuesto general del Estado se mantenga el precio referencial en 36 para garantizar estabilidad, y si existen excedentes, generar un fondo que ayude a mejorar el futuro, a cambiar una serie de situaciones y a tener una caja guardada por si acaso vuelva a descender el precio. También ha hablado de su preocupación frente a la refinería de Esmeraldas. Él dice, la cifra fue muchísimo más grande de la que se contrató, se esperó o se presupuestó. Hay que aclarar la situación, y además dice, si se pensaba repotenciar la refinería para que produzca más crudos livianos, porque continúa produciendo crudos pesados, lo que significa mayor gasto para el Estado ecuatoriano, que tiene que traer desde fuera los crudos livianos para los automotores que circulan en el Ecuador. Varias preguntas, varias dudas que esperamos que las autoridades respondan, los asambleístas hagan preguntas y por lo tanto se aclare qué pasó con la refinería de Esmeraldas. Gracias nuevamente al doctor Luis Calero. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con la doctora Jimena Bojorquez, quien es candidata por el Partido Social Patriótica en el Distrito Sur de la ciudad capital. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113, o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Como le habíamos anunciado, damos la bienvenida a la doctora Jimena Bojorquez. Ella es candidata por el Partido Social Patriótica en el Distrito Sur de la ciudad capital. Con ella queremos conversar sobre varios temas, propuestas de campaña, pero también que nos recuerde cuál fue su labor. Jimena, usted ya fue asambleísta, estuvo un curul en la asamblea. ¿Cuál fue sus principales trabajos al interior de una asamblea complicada, porque fue la de los procesos de transición que vivió el país entre nueva constitución, vieja constitución y reinstaurar un proceso? Recuérdenos en qué periodo estuvo y cuál fue su principal tarea en la asamblea. Claro que sí, buenos días a usted y también a todos los televidentes. Yo ocupé una curul en el Congreso del año 2003, 2004, 2005, 2006.
y les recuerdo que mi labor se centró a dos tareas específicas, a dos leyes que a pesar de no tener la mayoría de votos, logré la aprobación. La primera, el Código de la Niñez y Adolescencia de autoría personal. ¿Y por qué? ¿Por qué se me ocurrió? Las cosas no salen de la nada. Afortunadamente, pude presidir el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, cuyos expertos ya conocían de este instrumento jurídico, obviamente, para que los niños, las niñas puedan entrar en pleno ejercicio de sus derechos. Es así como se origina desde el INFA esta propuesta, que obviamente al ocupar un puesto de diputada en ese Congreso lo impulsé y logré que sea aceptado, porque antes del 2003 los niños simplemente eran la población infantil. A partir de la aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia, los chicos ya pasaron a ser ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos. Ese código prácticamente es un tomo de este grosor. Mi labor la tengo plenamente justificada desde esa área donde yo intenté tomar de la mano mi trabajo al presidir una institución de nobles actividades, un voluntariado que abastece a los sectores más pauperizados, a los quintiles de pobreza más bajos. Pude, repito, enlazar esa necesidad real de nuestra niñez y adolescencia a través de esta ley que les cobija y les eleva a la categoría de ciudadanos. Además, de ustedes, a través del código, enseñaran a los niños, jóvenes y adolescentes no solamente sus derechos, sino también a qué están obligados. Es decir, porque lo uno va de la mano de la otra, no solamente exigir, sino también ser responsable en ejercicio de derechos, al darles categoría de ciudadanos, como usted menciona. Sí, qué importante es ese punto, porque realmente van de la mano, tanto los derechos como las obligaciones. Y recuerdo que tuve un enfrentamiento muy fuerte en la propia institución donde dirigí, porque todos esos técnicos, inclusive especializados en el exterior, eran totalmente opuestos al trabajo infantil. Obvio, yo también soy opuesta al trabajo infantil peligroso, es decir, nuestros niños que vayan a trabajar en las minas o en actividades agrícolas donde se utilicen agentes tóxicos como pesticidas, fungicidas, herbicidas o gente de una edad precaria como para que estén trabajando en la construcción. Los niños, las niñas que van a ser recolectores de basura, los minadores, todo eso es un trabajo infantil peligroso, pero no el trabajo que sí lo pueden realizar sin correr ningún riesgo su salud, su estabilidad mental. Por eso, repito, tuve un fuerte enfrentamiento, pero se pudo lograr esa armonía, porque en muchos países del primer mundo, que le llamamos, se acepta el trabajo para menores de 18 años, obviamente con el consentimiento de su tutor, de los padres, siempre y cuando, repito, no sean trabajos de riesgo. Otro tema que también lo abracé con verdadera pasión, porque esa es mi carrera, esa es mi profesión como médica, fue la ley de maternidad gratuita. Una ley que al escuchar la frase o el título aparentaría como que es un cheque en blanco para que se les dé a las mujeres, casadas o no, para que tengan N hijos. No, no es así. La ley de maternidad gratuita obviamente atiende a la mujer en el periodo de embarazo, durante el alumbramiento y posterior, pero sobre todo implica educación a la pareja, para que aprendan a planificar su familia, para que tengan el número de hijos que pueden cuidar, que pueden atender y que les pueden dar todo el amor, el cariño, más
la alimentación saludable, la educación y todo ese entorno. Usted en su periodo como asambleísta logró la aprobación de estas dos leyes, el Código nada más de la niñez y la adolescencia, y también la ley de maternidad gratuita. Así es. Pero uno dice dos nada más, pero tiene que analizar cuántas personas están involucradas, lo importante que significa esto. Luego usted vuelve a ser candidata, pero desaparece una época del mundo político. ¿A qué estaba dedicada? ¿Por qué desapareció del mundo político, de los medios de comunicación por varios años? Sí, alrededor de 8 años he estado fuera del ámbito político, no por eso he dejado de tomarle el pulso diariamente a la vida política de nuestra nación y del mundo entero, porque esencialmente somos entes políticos, eso es algo congénito, eso ya nace bien en nuestra sangre. 8 años dedicada a mi profesión por decisión personal. Yo quise tomarme esos 8 años sabáticos para recuperar todo lo que significa el compartir en familia, con mis hijas, con el resto de mis hermanas. También he gozado y he disfrutado muchísimo de estos 8 años, pero es la realidad actual la que me obliga, por conciencia cívica, el retomar este rol, esta lucha que es sumamente dura, porque es una lucha desigual, David contra Goliat. ¿Por qué usted dice que la situación le obliga a volver a la política? ¿Qué es lo que usted analizó, evaluó para volver a participar y querer volver a la Asamblea? El desangre diario que estamos viendo de las arcas fiscales. Todos los días nos levantamos con unas noticias escandalosas de corrupción y con decisiones totalmente erráticas de parte del gobierno central. Por darles el último ejemplo de estos 2 últimos días, la decisión para que ciertas entidades financieras traigan parte de su capital aquí al Ecuador. Si es que las personas no tienen un análisis profundo, van a aplaudir, van a decir qué bueno que les están obligando a traer su dinero acá al Ecuador, pero ese no es el fondo, porque en primer lugar existen conceptos universales, como el hecho de que las entidades financieras deben tener parte de ese patrimonio, parte de ese capital en el exterior, simplemente como un aseguramiento para los dineros que han entregado en dichas instituciones los depositantes, porque hay que partir de ese tema. El dinero de bancos, de instituciones financieras, no es de los dueños de los bancos, es de los depositantes, y para seguridad de ese dinero deben tener por legislación internacional parte de ese capital en el exterior, para que el momento en que los depositantes queremos retirar nuestra plata, lo pueden hacer con una solvencia y la transparencia del caso, o el momento que requerimos de préstamos, etcétera. El hecho de obligarles a traer ese dinero al país para que sea depositado en el Banco Central ya hace que nos nazca una duda enorme en este mes de diciembre, donde debemos pagar el 13º sueldo, y que sabemos que por la mala administración económica del gobierno central está en soletas. Entonces, tranquilamente pueden tomar esos fondos del Banco Central para pagar el 13º sueldo a un aparato burocrático enormemente obeso, ineficiente, y es así como los dineros de los depositantes se pueden poner en riesgo. Yo estoy en total desacuerdo con este tipo de decisiones que, más allá de lo que uno puede creer que van dentro de una línea económica de estabilidad para el sistema dolarizado, más allá de eso, repito, está el atentar contra el bolsillo de las familias ecuatorianas. Ahora, usted dice la situación, usted se siente obligada a volver a la política cuando ve la situación del país, habla de las medidas económicas que cada día de pronto vemos, nos admiramos, a veces no comprendemos, pero involucra a todos los ciudadanos. ¿Cuál va a ser su propuesta de llegar a la Asamblea? ¿Qué es lo que usted propone para llegar a la Asamblea? Vemos varios candidatos que hablan de derogar la ley de comunicación, de hacer una serie de elementos o de modificaciones a la legislación que se ha trabajado desde el 2008 con la nueva Constitución, las nuevas leyes que están rigiendo este momento al país, del Código Integral Penal,
Hay una serie de preocupación también del sector médico cuando se habla de la mala práctica médica. ¿Qué propuestas usted lleva para trabajar al interior de la Asamblea? Fundamentalmente las tareas del asambleísta son obviamente legislar y fiscalizar. Y en la fiscalización, esta década, la actual asamblea nos deja un saldo en rojo, 0 fiscalización. Por lo tanto, la primera misión para mí en escala de prioridades es recuperar esa capacidad fiscalizadora. ¿Por qué razón? Porque es el pueblo el que se ha quedado sin voz durante 10 años. Entonces, yo quiero ser la voz del pueblo, esa voz que fiscalice, que audite, que enjuicie, que demande, que permita, allí sí, traer los dineros que sacaron, tal vez a paraísos fiscales, a Rusia, a Suiza, y se devuelva aquí al originario que es el pueblo ecuatoriano, porque estamos ya hostigados de conocer a través de los medios de comunicación el desvío de fondos, los contratos con sobreprecio, el peculado, el enriquecimiento ilícito. Entonces, esa es nuestra principal tarea. Pero para llegar a esa fiscalización debemos obviamente reformar la Constitución a través del artículo 442 de la actual Constitución, que nos permite hacer una reforma parcial, ya sea con la recolección del 1% de los ciudadanos en capacidad de votar o con el voto aprobatorio de 69 asambleístas. Esta reforma parcial se va a debatir en 2 instancias. El segundo debate va 90 días luego del primer debate, aprobada sí en el seno de la futura asamblea. Dichas reformas pasan 45 días exactos en que el pueblo, a través de un referéndum, va a aceptar o negar dichas reformas. O sea que en el lapso apenas de 5 meses ya tendríamos esas reformas que apuntarían básicamente, desde mi punto de vista, a mandar a la casa al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque de ciudadano no tiene nada. Y es ahí donde nacen todos los males, porque ese consejo es el que nombra autoridades de control como el fiscal, el contralor, el procurador, los jueces, el consejo de la judicatura, realmente las superintendencias de bancos, de telecomunicaciones, superintendencia de aguas. Debemos cambiar todas esas autoridades de control. Cambia las autoridades de control, deja de existir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de acuerdo a su propuesta, pero ¿qué ocurre mientras tanto? Porque hay autoridades de control nombradas, hay una serie de elementos, y para cambiar ese punto de la Constitución hay que cambiar también el cómo son nombradas las autoridades de control, es decir, una reforma bastante profunda. Por supuesto, claro que sí. Y allá nos enfocamos porque la cuarta función del Estado, realmente mucha gente con desconocimiento le ha llamado el quinto poder. No, es el cuarto poder del Estado, que se llama transparencia y control social. Ese es el cuarto poder del Estado. Supuestamente es la función electoral. Ese es el quinto poder, la función electoral. Ese cuarto poder del Estado no tiene que desaparecer, porque está integrado por todas las instancias y los órganos de control. No va a desaparecer, porque claramente para ir a esta reforma parcial no debemos atacar la estructura del Estado, y la estructura son 5 poderes. Por lo tanto, no vamos a ir, pienso yo, a una asamblea constituyente que nos demoraría 2 años, es un lapso muy largo. 5 meses y una consulta popular para hacer este cambio. Ahora, ¿cómo lograr los 69 votos en la Asamblea Nacional? Ustedes son parte de un grupo político que tiene su candidato presidencial en el embajador Patricio Zuquilanda, pero ¿cómo lograr acuerdos al interior de la Asamblea con las otras fuerzas políticas? Con lo que tiene que hacer un parlamentario, realmente un diálogo transparente de acercamiento. Esos diálogos ya los ha existido para un tema también trascendental que lo ha impulsado Sociedad Patriótica, como es el control electoral.
ya ha habido el acercamiento con todas las fuerzas políticas, excepto Alianza País, con todos, con Pachacuti, Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano, Avanza, absolutamente con todos. Todos estamos de acuerdo en que vamos al seno de la Asamblea y ahí se va a dar el gran proceso de unidad. Lo que quiere el pueblo en las calles, lo que a uno le piden es: pero únanse, únanse. Ahí ustedes, pueblo ecuatoriano, van a ser testigos de la gran unidad en la próxima asamblea, con todas las fuerzas. Obviamente, no solo vamos a llegar a los 69 votos, sino mucho más. Muchísimas gracias a la doctora Jimena Bojorquez. Recordamos que ella es candidata por el Partido Social Patriótica, listas 3 de la Asamblea Nacional en el Distrito Sur. Y ella nos contó su trayectoria cuando fue asambleísta a inicios del siglo XXI, hace unos 10 años aproximadamente, pero también nos cuenta las propuestas para llegar a la Asamblea, qué hizo cuando dejó de estar visible para todos nosotros, dedicada a su familia, a su profesión, a proyectos personales. Y ella dice: fue una especie de tiempo sabático, pero nunca me desconecté de lo que pasa en el país. Y ella lleva propuestas claras, sobre todo que apuntan al tema de la fiscalización, una reforma constitucional que ella dice durará máximo 5 meses para llamar a una consulta popular y en donde se clarifique la situación hacia el punto de la fiscalización al interior de la Asamblea, pero también hacia el cuarto poder del Estado, el de transparencia y control social. Y ella dice: no debe existir este organismo, sino todos los organismos de control conformar este organismo. Hay cambios interesantes que ella plantea al interior de la Constitución y hace un llamado a la unidad, a los asambleístas que ganen desde la oposición. Dice: ya hemos conversado con todo el espectro político para formar una gran alianza, unidad que pide el pueblo, y al interior de la Asamblea que todos elegiremos el próximo 19 de febrero. Gracias a la doctora Jimena Bojorquez, gracias a nuestros auspiciantes. Recordamos que este programa ya con el apoyo de Immunotix, porque nos dice bajo de defensas. Con Immunotix lo compensas, gracias a su concentración. Immunotix potencializa tu sistema inmune con una fórmula clínicamente comprobada. Además, recordarles que esta Navidad debemos estar en paz y tranquilidad. Regálate más y no celebres a medias. Tenemos todos tus regalos a mejores precios y estás aquí para ser feliz y vivir tranquilo la fiesta navideña. Les recomendamos ir al Centro Comercial El Bosque. Además, recordarles que tenemos el apoyo de MAP, la empresa de agua de Quito, Chevy Plan, con todos los planes de vehículos, también de Glade Fragancias para Auto, Produbanco del Grupo Pro América, Movistar y Gran Vitara SZ. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.